Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Como siempre, estamos iniciando nuestra reunión en punto, por respeto a la gente que llega a tiempo, y vamos a pasarle el micrófono a don Henry Angarita, que nos va a ofrecer la oración. Henry, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes para todos, buenas noches, buenos días, no sé. Bienvenidos todos. Amado Padre Celestial, cada vez que asomamos nuestra mirada para contemplar la obra de tus manos, nuestros corazones se embriagan de emoción y solo queremos darte las gracias por hacernos testigo y parte misma de tu maravillosa creación. Ahora mismo nos sentimos como niños abandonados en tu regazo, esperando de ti ese abrazo y tu mirada dulce que nos prepara para narrarnos otra hermosa historia que nos llevará por caminos que iluminarán nuestra conciencia y conocimiento. La emoción de esta hermosa aventura llamada vida la constituye el hecho de descubrirte oculto en los misterios de tu obra. Estamos aprendiendo a encontrarte cuando te escondes en cada átomo de lo creado. Esclarece nuestras mentes para llenarnos con tu luz. Esa luz que muy pronto nos guiará y conducirá hasta tu presencia. De igual manera, unimos nuestras manos como tantos en Urantia que hoy levantan sus voces para darte gracias por todas tus bendiciones. Amén. Amén. Mil Hermoso. gracias, mi querido Henry. Muy Gracias. linda la oración. Entonces, de paso, te devuelvo el micrófono para que inicies. Ok. Bueno, entonces estamos hoy con el documento 63 y arranco entonces con la primera familia humana. Se registró Urantia como mundo habitado cuando los dos primeros seres humanos, los gemelos, tenían 11 años, y antes de que llegaran a ser los padres del primogénito de la segunda generación de los verdaderos seres humanos. En esta ocasión de reconocimiento planetario formal, se cerró el mensaje del arcángel de Salvington con las siguientes palabras. Ha aparecido la mente humana en el 606 de Satania. Y estos padres de una raza nueva se llamarán Andón y Fonta. Y todos los arcángeles rezan para que estas criaturas, con prontitud, sean así provistas para que resida en su persona el don del Espíritu del Padre Universal. Andón es el nombre nevadónico que significa la primera criatura o semejanza del Padre en exhibir el ansia humana por la perfección. Fonta significa la primera criatura a semejanza del Hijo, en exhibirla el ansia humana por la perfección. Andón y Fonta nunca conocieron estos nombres hasta que se les confirieron al fusionarse con sus ajustadores del pensamiento. Durante toda su estadía mortal en Urantia, se llamaron Sontaán y Sontaén. Sontaán significa amado por la madre y Sontaén significa amado por el padre. Ellos mismos se dieron estos nombres, cuyo significado es indicativo del afecto y estimación que se tenían. Bueno, es la anunciación pues de la llegada de Andón y Fonta. ¿Algún comentario? Todavía no. Aún no. Bueno, entonces Jaimito, adelante. Ok, primero, Andón y Fonta. En muchos aspectos, Andón y Fonta fueron la pareja más extraordinaria de seres humanos que jamás hubiera vivido en la faz de la Tierra. Esta pareja maravillosa, que vienen a ser los padres de todo el género humano, era a todas luces superior a gran parte de sus descendientes inmediatos y era radicalmente distinta de todos sus antepasados, tanto inmediatos como remotos. Los padres de esta primera pareja humana, en apariencia, eran poco diferentes del elemento común de su tribu. Sin embargo, figuraban entre sus miembros más inteligentes. El primer grupo que aprendió a lanzar piedras y servirse de garrotes al pelear, se valieron también de púas puntiagudas de roca, piedras y hueso. Cuando aún vivían con sus padres,
Andón solía atar una piedra puntiaguda en la punta de un garrote utilizando tendones de animales para este fin, y en no menos de una docena de ocasiones se sirvió bien de tal arma para salvarse la vida, así como la de su hermana, que era igual de aventurera y curiosa, e indefectiblemente le acompañaba en todas sus excursiones exploratorias. La determinación de Andoni Fonta de huir de las tribus de los primates implica una calidad de mente muy por encima de la inteligencia inferior que caracterizaba a tantos descendientes posteriores suyos, los cuales se rebajaban a aparearse con primos retrasados de las tribus cínicas. Se percataban vagamente de que eran algo más que meros animales debido a la dotación de personalidad, la que fue aumentada por la presencia en su fuero interno de los ajustadores del pensamiento. ¿Ok? Aquí vemos cómo realmente Andoni Fonta, desde el principio, muestra una superioridad a nivel de inteligencia. Eran mucho más adelantados, eran mucho más ingeniosos para defenderse y para todas las cosas, donde empezaron a mostrar esa superioridad inicial. ¿Ok? No sé si hay algún comentario, o si no, Carlitos continúa. 2. La huida de los gemelos. Después de haberse decidido Andoni Fonta a huir hacia el norte, sucumbieron durante un tiempo a sus temores, sobre todo al temor de disgustar a su padre y a su familia inmediata. Previeron que les atacarían parientes hostiles y así reconocieron la posibilidad de llegar a morir a manos de los miembros de su tribu ya envidiosos de por sí. Durante su juventud, los gemelos habían pasado la mayor parte del tiempo en su compañía mutua y por eso nunca habían sido excesivamente populares entre sus primos animales de la tribu de los primates. Tampoco habían mejorado su posición en la tribu al construirse una morada arbórea muy superior y separada. Y en esta nueva morada, entre las copas de los árboles, una noche, después de que les despertó una tormenta violenta, mientras se abrazaban por el temor y afecto, resolvieron final e incondicionalmente huir del hábitat de la tribu y del hogar en las copas de los árboles. Ya habían preparado un tosco refugio en las copas de los árboles a una media jornada hacia el norte. Este fue su escondite seguro y secreto durante el primer día fuera de los bosques natales. A pesar de que los gemelos tenían en común con los primates el implacable temor de estar en el suelo por la noche, se aventuraron a partir en el viaje hacia el norte poco antes del anochecer. Además de requerirse una valentía inusitada para que emprendieran este viaje nocturno, acertaron en concluir que era menos probable hasta el plenilunio que descubrieran su ausencia y por tanto les persiguieran sus parientes y demás miembros de la tribu. Así, un poco después de la medianoche, lograron llegar a salvo al lugar de reunión anteriormente dispuesto. En su viaje hacia el norte, descubrieron un depósito expuesto de piedras y, encontrando allí muchas piedras de forma apta para usos varios, juntaron una reserva de estas para el futuro. Al intentar desportillar estos pedernales a fin de que se adaptaran mejor para ciertos fines, Andón descubrió su cualidad chispeante y concibió la idea de encender fuego. Mas en este momento la noción no se le inculcó firmemente, pues el clima aún estaba salubre y poca necesidad había de fuego. El sol otoñal, sin embargo, iba bajando cada vez más en el cielo y a medida que viajaban hacia el norte, las noches se tornaban cada vez más frías. Ya se habían visto obligados a utilizar pieles de animales por el calor que éstas ofrecían. Antes de que llevaran un mes fuera de su tierra natal, Andón le indicó a su consorte que creía saber crear fuego con la piedra. Durante 2 meses trataron de utilizar la chispa de la piedra para encender un fuego, pero sus esfuerzos fueron
infructuosos. Cada día esta pareja golpeaba las piedras y se esforzaban por prenderle fuego a la madera. Al fin, una tarde, a la hora de ponerse el sol, se desenmarañó el secreto de la técnica al ocurrírsele a Fonta subirse a un árbol próximo para conseguir el nido abandonado de un pájaro. El nido estaba seco y sumamente inflamable. Por consiguiente, justamente al caerle la chispa, se originó una llamarada que produjo un fuego abundante. Tan sorprendidos y sobrecogidos se quedaron al lograrlo, que por poco pierden el fuego, pero lo salvaron agregándole el combustible adecuado y luego los padres de toda la humanidad iniciaron la primera búsqueda de leña. Este fue uno de los momentos de más regocijo de toda su vida, que a pesar de ser corta, fue repleta de sucesos pletóricos. Se pasaron toda la noche en vela observando arder su fuego, echando de ver de manera vaga que habían hecho un descubrimiento que les posibilitaría desafiar al clima y así independizarse por siempre jamás de sus parientes animales de las tierras meridionales. Al cabo de 3 días de reposar y disfrutar del fuego, prosiguieron su viaje. Los antepasados primates de Andón a menudo habían mantenido vivo el fuego que los rayos encendían, pero nunca anteriormente habían contado las criaturas de la tierra con un método de iniciar un fuego a voluntad. No obstante, pasó mucho tiempo antes de que los gemelos supieran que el musgo seco y otros materiales servirían para encender un fuego al igual que los nidos de los pájaros. Muy bien, interesante este relato de cómo se inició el fuego, quiénes, en qué momento, en qué circunstancia, ¿verdad? Lo que muchos antropólogos pues desconocen y no saben esos datos, aquí nos los dicen bien claramente. Y cómo también ellos fueron lo suficientemente inteligentes y valientes, fíjense que tenían preparado un lugar ya lejos, lo fueron preparando con tiempo para cuando huyeran de su sitio, tenían un lugar a una jornada de camino donde pasar al menos la primera noche, lejos del sitio donde estaban. Y fueron lo suficientemente valientes para caminar toda esa noche sabiendo el temor que les daba a ellos andar por el suelo de noche, ser víctima de muchos animales o de cualquier cosa. Pues, me imagino, imagínense en la oscuridad, ¿no? No había con qué alumbrarse. Así que gracias a esas decisiones, mire todo lo que se logra. A veces uno piensa en las decisiones que uno tiene que tomar en la vida y una decisión, por pequeña que sea, trae grandes beneficios muchas veces o grandes desgracias y problemas también, dependiendo. Pero en este caso, en el de Andoni Fonta, fue maravilloso que hubieran tomado esa decisión y se hubieran dispuesto a a llevarla a cabo. No se quedó solamente en un pensamiento como nos suele suceder, que muchos planes, muchos pensamientos y poca acción. Si hay algún otro comentario, pregunta. Es una pequeña broma, pero es que toda la vida nos han dicho que nuestros primeros padres eran Adán y Eva, y ahora cuando me los imagino y veo que son nuestros primeros padres y que son nuestro Adán y Eva, pues me hace mucha gracia, porque en realidad es un cambio de concepto que nunca me lo imaginé, a dos monitos ahí que fueran mis primeros padres. Bueno, era una broma, perdón, no sé, gracias. Bueno, sí, es una verdad trascendental y muy diferente a lo que siempre se ha creído. Esos dos seres que ya no eran tan monitos, ya eran más humanos, ¿no? Y así es como comenzó Andoni Fonta. Algún día toda la humanidad conocerá a Andoni Fonta y sabrán, como después veremos, el verdadero papel que desempeñaron Adán y Eva. ¿Sí, Ramón? Sí, muy buenas, maravillosas y bendecidas noches para todos los presentes. La triple presencia divina que habita en todos vosotros os bendice siempre. Para mí muy hermoso, ¿no? De verdad, pues, entre las teorías que antes, en un momento de mi juventud, se venían, hubo un choque, pues, que fue la teoría de la creación, de la evolución por medio del mono, y después la teoría
pues que lamentablemente, pues equivocadamente o por motivos de errores, la humanidad o la civilización en la que estamos nos había enseñado de Adán y Eva, pues para mí también fue un choque. Cuando ya leo el libro Urantia y encuentro esta respuesta mucho más adaptada a la realidad y a todo lo que es la verdad dada por los reveladores, pues siento un gran gozo de ya no estar tan confundido como antes y a todos les digo, sientan un gozo, llénense de valor, de abrir sus mentes, de pedirle a ese ajustador de pensamiento que los ilumine para poder adaptarse a muchas realidades que el libro Durante viene a revelarnos. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias. Ahora sí, entonces, Luis, adelante. Bueno, tres, la familia de Andón. Aquí ponemos una imagen que queremos mostrar más o menos cómo era en esa época. Ellos vivían en cuevas, ¿no? Como nos lo dicen por aquí en este mismo numeral. Transcurrieron casi 2 años desde la noche en que partieron los gemelos de su hogar hasta que nació su primer hijo. Le llamaron Sontad. Y Sontad fue la primera criatura en Urantia que fue envuelta en cubiertas protectoras al nacer. La raza humana había comenzado y con esta evolución nueva apareció el instinto de cuidar debidamente a los infantes que nacían cada vez más endebles, lo cual caracterizaría el desarrollo progresivo de la mente de orden intelectual frente al tipo animal más propiamente dicho. Andón y Fonta tuvieron 19 hijos en total y vivieron para disfrutar de la compañía de casi media centena de nietos y media docena de bisnietos. La familia residía en 4 refugios de roca contiguos o semicuevas, 3 de las cuales se comunicaban por pasajes que habían sido excavados en la blanda caliza con herramientas de piedra ideadas por los hijos de Andón. Estos primeros andonitas demostraron un marcado espíritu de clan. Cazaban en grupos y nunca se alejaban mucho del lugar de residencia. Parecían percatarse de que eran un grupo aislado y singular de seres vivientes y por ende debían evitar separarse. Este sentimiento de parentesco íntimo indudablemente se debió a la asistencia aumentada que los espíritus ayudantes brindaron a su mente. Andón y Fonta se afanaban incesantemente por criar y elevar el clan. Vivieron hasta la edad de 42 años. Ambos perecieron en un terremoto cuando les cayó un peñón colgante. 5 hijos suyos y 11 nietos perecieron con ellos, y casi una veintena de sus descendientes padecieron lesiones graves. A la muerte de sus padres, Sontad, a pesar de haberse lesionado gravemente un pie, asumió de inmediato el mando del clan con la competente asistencia de su mujer, su hermana mayor. Su primera labor consistió en subir peñas para sepultar a sus padres, hermanos e hijos de manera efectiva. No se le debe dar importancia inmerecida a este acto de entierro, pues sería erróneo. Sus conceptos de la vida de ultratumba eran muy vagos e indefinidos, derivando en gran medida de su fantástica y abigarrada experiencia onírica. Esta familia de Andón y Fonta se mantuvo unida hasta la 20ª generación, cuando la combinación de la competencia por el sustento con el rozamiento social ocasionó el principio de la dispersión. Bueno, estimados, pues ahí nos damos cuenta que ya nos van soltando información acerca de cómo se va organizando la sociedad, cómo van empezando ciertos ritos, cómo se les ocurrió enterrar a sus muertos, y ahí resaltan algo importante que es que no es, dicen que no es propio, que no es conveniente, que no está bien hacer una ceremonia cuando alguien fallece o hacer algún ritual especial cuando alguien fallece, pero eso es algo que ha trascendido a través de los tiempos y seguimos pues dándole mucho espectáculo muchas veces
cuando alguien trasciende a continuar la vida espiritual. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante, Laura. Vamos a ver, Luis, ¿tú cómo entiendes esto del espectáculo de los entierros? Es malo? Porque fíjate, a lo largo de la historia y en todos los países y religiones, es un rito que a veces es excesivo, como pasa en Indonesia, que están años esperando enterrar el muerto para tener dinero y poder hacer una ceremonia tremenda, o lo que pasa en la India con las incineraciones. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué sentido tiene lo que dice el libro de Urantia con lo que la historia del mundo ha desarrollado con respecto a los enterramientos? Sí, Laura, fíjate que no es la única costumbre que hemos practicado durante siglos. Eh, pues que no es conveniente. Los mismos reveladores nos dicen ahí que no se le debe dar importancia inmerecida a este acto de entierro, pues sería erróneo. Ellos mismos nos aconsejan que no es necesario, obvio, vamos a hacer un entierro sencillo y lógicamente por la fuerza de la costumbre de extrañar a nuestros seres queridos, lo vamos a sentir, pero justamente como tú lo dices, no darle, se le da un entierro muy ostentoso o se hacen unas ceremonias muy grandes a algo que en realidad no es necesario porque en realidad lo que estamos haciendo es un traspaso, un paso de este nivel a otro nivel, que es donde, pero eso no lo sabían ellos, o sea, eso no lo saben en la India, o eso no lo habíamos sabido antes durante la historia, nadie nos lo había dicho, hasta ahora lo entendemos. Sin embargo, mira que y yo he visto en muchas personas, sobre todo aquí en Colombia, que sí, que no se le da no se le hace esas ceremonias inmerecidas como ellos aconsejan. Eso nos damos cuenta que es nuestro ajustador, que de alguna manera nos dice y de alguna manera nosotros entendemos que este es apenas un traspaso y que no necesitamos hacer mucha pompa pues para hacer ese tipo de ceremonias especiales. Claro, hay muchas culturas que le dedican mucho tiempo, que dedican mucho, lloran mucho, sufren mucho, pero porque no han entendido, nunca entendieron, o sus religiones o sus guías espirituales no supieron explicarles qué pasa con la muerte. Hoy pasa mucho, pasa actualmente. Las religiones, las iglesias, no preparan a la gente para eso. Las iglesias actuales no preparan a la gente para la muerte, para la mal llamada muerte, porque no les enseñan que es un paso de ascensión hacia la vida eterna, que apenas estamos empezando con nuestra carrera espiritual. Y en este sentido, quitando la importancia al rito del enterramiento, ¿podríamos aquí tener alguna preferencia entre enterrar, incinerar? ¿Mm? ¿El libro dice algo o podríamos considerar Mm, alguna de estas cosas No hay como preferencia, no preferente? dice, no hay preferencia por ninguna de las dos. O sea, cualquiera de las dos es, eh, es válida. No sé si alguien haya leído algo profundamente, Carlitos o Jaime haya leído algo relacionado con los enterramientos, pero lo que yo he leído no hay una preferencia, no aconsejan ninguna de las dos. Cualquiera de las dos está bien. Finalmente, estamos abandonando un vehículo muy preciado y muy valioso que tuvimos en este planeta, pero que ya es necesario dejarlo para seguir adelante. No es más. O enterrar o cremar. Vale, gracias, Luis. No, adelante. ¿Alguien más tiene otro Ah, comentario? yo sí quisiera añadir algo, es Sí, Jaime. definitivamente la cremación, yo pienso que es mejor en el sentido que se quita un poquito el culto a los muertos, ¿no? Es que el entierro, aparte de ser una cosa macabra, es una cosa en la cual la gente empieza a visitar al muerto y a llevarle flores y a hablar y se pierde un poquito realmente el conocimiento, ¿sí? Por esas tradiciones de cuál es el propósito. El cuerpo fue un vehículo, ¿sí? Que utilizamos para un estado y ya terminó. O sea, en la medida que nosotros sigamos eh, enterrando gente, pues va a continuar el culto a los muertos, ¿sí?
Aún fíjate que aún en las famosas criptas donde, o en los cenicarios, como llaman ahora, ¿sí? La gente sigue visitando al muerto. Eso no tiene sentido, ¿no? Eso, pues, uno tiene que ser muy respetuoso con cada persona porque es de acuerdo a sus creencias. Y bueno, todos somos libres de creer y de sentir de forma diferente. Pero si uno analiza realmente la importancia del paso de la muerte, pues el cuerpo no es sino una pijama que dejó de tener, de cumplir su propósito. ¿Sí? Entonces, pues eso es interesante. No sé, Ramón. Así es. Sí, por decir aquí en Venezuela, yo tengo mi familia, ellos fueron enterrados, y ahí hicieron como especie de una casa y ya está una generación prácticamente. No sé si es que, ok, no le dan importancia a eso, ok, pero sí mi abuela tenían unas costumbres de hacer hasta algo que aquí le llaman tumbas, pues, unos arreglos y unas cuestiones muy ostentosas. Ya me doy de cuenta que no es necesario, ok. Gracias, esa era mi parte allí. Gracias, Ramón. Gracias por la información. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, Jaime. Cuarto, los clanes andónicos. Y recordemos que esta palabra andónicos viene de Andón y Fonta, ¿no? Viene de Andón, todos los descendientes de él. El hombre primitivo, los andonitas, tenían los ojos negros y la tez morena, algo como la de un cruce entre la raza amarilla y la roja. La melanina es una sustancia colorante que se encuentra en la piel de todos los seres humanos. Es el pigmento original de la piel andónica. En cuanto al aspecto general y al color de la piel, estos primeros andonitas se parecían más a los esquimales de hoy en día que a ningún otro tipo de ser humano viviente. Fueron las primeras criaturas en servirse de las pieles de los animales para protegerse del frío. Tenían un poco más de pelo en el cuerpo que los humanos de hoy en día. La vida tribal que llevaron los antepasados animales de estos primeros hombres había prefigurado los principios de numerosas convenciones sociales. La organización social y una nueva división del trabajo del clan se desarrollaron de forma inmediata a consecuencia de las emociones que iban expandiéndose, sumado a la inmediata consecuencia, perdón, sumado a la capacidad incrementada cerebral de estos entes. Fueron sobremanera imitativos, pero el instinto del juego solo estaba levemente desarrollado y el sentido del humor casi estaba ausente del todo. El hombre primitivo se sonreía ocasionalmente, pero nunca se entregaba a la risa vigorosa. El humor fue un legado de la raza posterior de Adán. Estos primeros seres humanos no eran tan sensibles al dolor ni tan reactivos a las situaciones desagradables como lo era gran parte de los mortales que evolucionaron posteriormente. A Fonta y a su progenie, el parto no les fue una experiencia de dolor ni de aflicción. Fueron una tribu magnífica. Los varones peleaban heroicamente por la seguridad de su pareja y prole. Las hembras se dedicaban cariñosamente a sus hijos. No obstante, su patriotismo se limitaba estrictamente al clan inmediato. Los varones le eran muy leales a sus familias y se dejaban morir sin dudar en defensa de sus hijos, mas no pudieron captar el concepto de tratar de mejorar el mundo para sus nietos. El altruismo hasta este momento quedaba por nacer en el corazón humano, a pesar de que todas las emociones esenciales para el surgimiento de la religión ya estaban presentes en estos aborígenes de Urantia. Estos primeros hombres contaban con un afecto enternecedor para con sus camaradas e indudablemente tenían por elemental que fuera una verdadera idea de la amistad. Posteriormente se daba el caso muy a menudo durante las constantes batallas que se repetían una y otra vez con las tribus inferiores de ver uno de estos hombres primitivos luchar valientemente con una mano y al mismo tiempo bregar para proteger y salvar a un compañero guerrero herido. Gran parte de los rasgos más nobles, que son sumamente humanos y que corresponden al desarrollo evolutivo subsiguiente, se prefiguró de manera enternecedora en estas gentes primitivas. El clan andónico original mantuvo una línea de mando ininterrumpida hasta la 27ª generación, pues al no aparecer ningún vástago varón entre los descendientes directos de Sontal, dos rivales que pretendían ser jefe del clan se embrollaron en una pugna por la supremacía. Antes de las dispersiones extensas de los clanes andónicos, ya había evolucionado un lenguaje bien desarrollado a partir de sus primeros esfuerzos para comunicarse. Este lenguaje continuó desarrollándose, casi a diario se le agregaban voces nuevas
debido a los inventos y adaptaciones al medio ambiente nuevo que ideaba esta gente activa, inquieta y curiosa. Y este lenguaje llegó a ser el verbo de Urantia, la lengua de la familia humana primitiva, hasta la aparición posterior de las distintas razas de color. Con el paso del tiempo, los clanes andónicos aumentaron el número y la interacción de las familias que iban expandiéndose reanudó en desavenencias y malentendidos. Solo dos cosas llegaron a ocupar en la mente a esta gente: cazar para obtener sustento y pelear para vengarse de alguna injusticia o insulto real o supuesto del cual había sido objeto a manos de las tribus vecinas. Las enemistades constitucionarias entre familias aumentaron, se declaraban guerras y graves pérdidas se sufrieron entre los mejores elementos de los grupos más avanzados y hábiles. Algunas de estas pérdidas fueron irreparables. Algunas de las fuentes de habilidad e inteligencia más valiosas del mundo en estas ocasiones se perdieron por siempre jamás. Estas incesantes guerras de los clanes amenazaron a esta primera raza y a su civilización primitiva con la extinción. Es imposible lograr convencer a semejantes seres humanos primitivos de que perduren conviviendo en paz. El hombre desciende de animales entregados a la lucha y la gente inculta se irrita y ofende al relacionarse estrechamente. Los portadores de vida conocen esta tendencia entre las criaturas evolutivas y por consiguiente disponen separar ulteriormente a los seres humanos en vías de desarrollo en un mínimo de 3 y más a menudo en 6 razas distintas y separadas. ¿Comentarios? No todos al tiempo. A ver, Ramón. Disculpe una pregunta. Tú sabes que pues yo ya del libro Urantia he leído lo que es la vida entera de Jesús de Nazaret y lo que es la primera parte y ya voy sobre la segunda. Ustedes que tienen más conocimiento, ya que allí nos habla de los idiomas nacidos de Andoni Fonta y de todos esos clanes y de las razas de colores, ¿qué hay de cierto sobre la Torre de Babel? ¿O eso es otro cuento más que salió? ¿O de allí provienen algunos idiomas? A ver, yo pienso que esa es una pregunta interesante porque si nosotros cogemos lo que nos enseña la revelación, lo que tenemos en Urantia, recordemos que nosotros tenemos la información inicial de Andoni Fonta que datan 1 millón de años atrás, ¿sí? Y se declara el planeta habitado. Después nos va a contar Henry ahora lo que pasa cuando viene el primer profeta. Y después no tenemos información hasta 500.000 años cuando viene el príncipe planetario, que sabemos que viene con 50 parejas de extraterrestres de 100 planetas diferentes, ¿sí? Entonces vienen ustedes ese vacío cronológico y histórico que tenemos, donde nosotros sabemos que en ese cambio, porque la única información que tenemos hasta ese momento es que cuando llega el príncipe planetario había 500 millones de habitantes, pero todo lo que había pasado ahí, todas las culturas que hubo, de hecho, fíjense ustedes que nosotros no tenemos información ni de la Atlántida, ni de Lemuria, ni del continente de Mu, de hecho, ni siquiera de los sumerios, que si bien es cierto que sabemos que vienen descendientes de los 100 de Caligastia, pues hay muchas tradiciones, muchas suposiciones en cuanto a los egipcios que eran seres de características de otras, ¿sí? Y se empieza a mezclar un poco la tradición con las fábulas. Entonces nosotros no tenemos una información cierta para poderte decir que conocemos la parte lingüística de las diferentes razas. Lo único que nos dicen los reveladores, fíjate, es que en la medida que dividían las razas, pues hablaban idiomas diferentes y tenían características diferentes porque estaban ubicadas y se fueron hacia zonas geográficas diferentes, ¿no? Pero no tenemos información al respecto que sea concreta, ¿sí? No sé si te quede claro. Sí, me A ver, queda claro, me queda claro. Gracias. ok, Henry. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención esta última parte donde habla que los portadores de vida conocen como la tendencia primitiva de las criaturas evolutivas y que disponen separarlos a los seres humanos en vías de desarrollo en un mínimo de 3 y a menudo de 6 razas distintas y separadas. Yo no entiendo bien eso, ¿cómo así? Claro. Claro, porque acuérdate que finalmente las razas tienen unas características. La primera raza o la raza original es la andonita, los descendientes de Andoni Fonte, ¿correcto? Es la primera. Después aparecen las 6 razas de color,
¿sí? Que sabemos muy claro que fueron amarilla, roja, azul, fueron la raza índica, que es la negra, la verde y la naranja. Y es más, estuvieron en zonas específicas. Recordemos, bueno, recordemos no, que no hemos llegado allá, pero lo vamos a ver. La roja estuvo, se fue a América, ¿sí? Y se fue porque vivían agarrados con los chinos, que eran los amarillos, y los sacaron por el estrecho de Bering a sombrerazos por andar peleando y terminaron aislados en América. Y cuando se descongela el estrecho de Bering, quedaron aislados en América. La raza roja queda ahí. Sin embargo, la amarilla es lo que nosotros conocemos hoy como los chinos. La naranja los vemos en la parte de la India, la verde la vemos hacia la parte de países árabes, o al contrario, no sé si estoy diciendo mentiras. La negra o la índiga es la que está en África, ¿sí? Y empezamos a ver unas características muy puntuales. Pero aparte de eso, que eran razas con características, en el momento que empiezan a mezclarse, se genera cosas muy interesantes, porque las razas empiezan a elevar. Después, cuando viene a dar mucho tiempo después, ¿sí? Es la raza violeta, ¿sí? Que viene a elevar, ellos vienen a hibridar, ¿sí? Y a elevar la raza, es el propósito de la raza violeta, ¿sí? Que son seres con unas características completamente diferentes. Ya había una mezcla racial, ya había, mejor dicho, ya la humanidad, para bien o para mal, había evolucionado y mezclado las razas donde ya era muy difícil mantener las características. Entonces, es muy interesante porque de esas mezclas se encontraron, uno, que hubo razas que desaparecieron, ¿sí? Porque habían razas más fuertes, las primarias, que eran la amarilla, la Naranja, azul y la roja, naranja ¿sí? desapareció. La naranja y la verde prácticamente desaparecen. Pero tampoco es cierto, porque quedaron mezcladas posteriormente. Pero la azul es la que llamamos la raza blanca, que era la raza europea, ¿sí? La amarilla, pues eran los chinos, ¿sí? Y la roja, pues quedan en América, ¿sí? Esos Pero son los indios. digamos, esa separación es dada por los ajustadores, esa separación de esos No por los colores. ajustadores. Acuérdate que Perdón, los los que portadores, por vienen los en portadores de planta, vida. los portadores de vida, correcto, ellos saben lo que va a pasar porque es que no era el primer planeta, ¿no? Recordemos que no hay sino 8.000 millones de planetas habitables. Entonces me imagino que habían vivido todo tipo de experiencia y más en un planeta como este, que era un planeta experimental, donde venían a hacer cosas distintas, ¿sí? Digamos, a mejorar las características de implantación de vida. Y pues ellos tienen mucha experiencia y sabían lo que iba a pasar y sabían que nos íbamos a agarrar y sabían que nos íbamos a mezclar, pero todo eso buscaba finalmente una mejoría racial, ¿sí? Ya. Listo, muchas gracias, Jaime. Señor, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario? O si no, continúa Luisito. Quinto, la dispersión de los andonitas. Aquí tenemos un mapa que aquí nos lo van explicando eh, en estos párrafos siguientes. Dice, las primeras razas andonitas no penetraron mucho en el interior de Asia y en un principio no entraron en África. La geografía de aquellos tiempos las encaminó hacia el norte y alcanzaba esta gente cada vez más al norte en sus viajes hasta que se lo impidió la glaciación que iba avanzando poco a poco. Aquí nos va mostrando la glaciación que va avanzando hacia el sur. Antes de que esta extensa capa de hielo llegara a Francia, a lo que hoy es Francia, ¿no? Y las islas británicas, los descendientes de Andoni Fonta habían avanzado a duras penas hacia el oeste, sobre Europa, y habían establecido más de 1.000 asentamientos separados a lo largo de los grandes ríos que desembocaban en las aguas del Mar del Norte, las cuales a la sazón eran tibias. Estas tribus andónicas fueron los primeros moradores de las riberas fluviales de Francia. Habitaron a lo largo del río Somme por decenas de miles de años. El Somme es el único río que los glaciales no cambiaron, pues seguía el mismo curso para desembocar en el mar de forma muy similar a como lo hace hoy día. Así se explica por qué se encuentran tantos rastros de los descendientes andónicos a lo largo del cauce del valle de este río. El río Somme, que existe hoy, pues está aquí, donde estoy señalando un poco como noroccidente de Francia. Aquí está el mapa de Francia sobrepuesto, pero sin embargo el hielo ya venía tapando. Ellos llegaron hasta ahí y ahí lo que nos cuentan, pues habitaron por miles de años. Estos aborígenes de Urantia no moraban en los árboles,
Si bien en casos de urgencia se encaramaban en las copas, solían morar al cobijo de los nichos naturales que se forman en los barrancos por los márgenes de los ríos y en las cuevas de las laderas de los riscos, que les ofrecían un buen panorama de las vías de acercamiento y los abrigaba de la intemperie. De este modo podían gozar de la comodidad de sus fogatas sin que el humo les incomodara demasiado. Tampoco fueron verdaderos cavernícolas, aunque posteriormente las últimas capas de hielo llegaron más hacia el sur, obligando a sus descendientes a morar en las cuevas. Preferían acampar cerca de los bordes de un bosque y junto a un riachuelo. Pronto adquirieron una notable habilidad para camuflar sus moradas abrigadas y demostraron gran habilidad en construir recintos cerrados de roca para dormir, cobertizos de piedra con una pequeña cúpula, en los cuales se metían a gatas por la noche. La entrada de tal casita se cerraba corriendo una piedra para taparla, una piedra grande que se había colocado en el interior para este fin antes de colocar las últimas piedras del techo. Los andonitas fueron cazadores prósperos y denodados, y con excepción de las bayas silvestres y ciertas frutas de los árboles, vivieron exclusivamente de la carne. Tal como Andón había inventado el hacha de piedra, asimismo sus descendientes no tardaron en descubrir la lanza de palo y el arpón, y en servirse de ellos de manera efectiva. Por fin, una mente que creaba herramientas funcionaba en coordinación con una mano diestra en el manejo de los implementos. Y estos humanos primitivos llegaron a ser muy expertos en la elaboración de herramientas de piedra. Hacían viajes de largas distancias, abarcando vastos territorios en busca de piedra, de forma muy parecida a como los humanos de hoy en día viajan hasta los rincones más remotos de la Tierra en pos de oro, platino y diamantes. Y de muchas otras maneras, estas tribus de Andón manifestaron un grado de inteligencia que sus descendientes retrógrados no lograron no lograron en medio millón de años, aunque sí volvían a descubrir una y otra vez varios métodos de encender fuego. Bueno, mis queridos, sí, nos siguen dando más elementos de desarrollo cultural. Eh, Avanzar, encontrar dónde es mejor para refugiarse de acuerdo con el clima, a veces en la ribera del río, a veces en las cuevas que ellos mismos construían, desarrollaron otras maneras de encender fuego, desarrollaron no solo el hacha que fue invento de Andón, sino posteriormente lanzas y otras herramientas de caza. Todo eso que nos ha servido a nosotros durante miles de millones de años, pues fueron inventados por Andón y por sus descendientes. A ver, chicos, ¿alguien quiere hacer otro comentario? O si no, le cedo la palabra a don Henry Algarita. Muchas gracias. Onagar, el primer maestro de la verdad. A medida que la dispersión andónica se extendía, la calidad cultural y espiritual de los clanes iba empeorando durante casi 10.000 años, hasta los días de Onagar, quien asumió el mando de estas tribus. Sembró la paz entre ellas y por primera vez les guió a todos en la adoración del que da aliento a los hombres y los animales. La filosofía de Andón había sido de lo más confusa. Apenas se había escapado de convertirse en adorador del fuego por la gran comodidad que derivó del haber descubierto el fuego de forma casual. La razón, sin embargo, la había guiado para abandonar su propio descubrimiento como objeto de adoración, a favor del sol, en cuanto fuente de calor y luz superior que inspiraba más temor reverente, pero no llegó a ser adorador del sol, puesto que éste era demasiado remoto. Los andonitas no se demoraron en desarrollar el temor a las fuerzas naturales: trueno, relámpago, lluvia, nieve, granizo y hielo. Pero el hambre fue el afán que constantemente reaparecía en estos días primitivos. Y puesto que subsistían en gran medida de los animales, con el tiempo llegó a evolucionar una especie de adoración de los animales. Para Andón,
Los animales mayores que servían para su alimentación eran símbolos de poder creativo y la capacidad sustentadora. De cuando en cuando solían designar a varios animales de estos más grandes como objetos de adoración. Durante el periodo en que estaba en boga la adoración de un animal particular, lo pintaban con trazos toscos sobre las paredes de las cuevas y después, al continuar progresando las artes, tal deidad animal se tallaba en varios ornamentos. Al cabo de muy poco tiempo, los pueblos andónicos adquirieron la costumbre de abstenerse de comer la carne de los animales que veneraba, de veneración tribal. En este momento, a fin de hacerle mella a la juventud de forma más idónea, desarrollaron una ceremonia de reverencia que se llevaba a cabo en torno al cuerpo de uno de estos animales venerados. Y aún más tarde, este acto primitivo evolucionó para llegar a ser las esmeradas ceremonias de sacrificio realizadas por sus descendientes. Y así se originaron los sacrificios como parte de la adoración. Moisés en el rito hebreo practicó esta idea y la conservó en principio el apóstol Pablo como doctrina de la expiación de los pecados mediante el derramamiento de sangre. Que el sustento alimenticio era de suma importancia en las vidas de estos seres humanos primitivos lo indica una oración de Onagar. Un gran maestro enseñó a esta gente tan sencilla: oh aliento de la vida, danos nuestro sustento de este día. Redímenos de la calamidad del hielo. Sálvanos de nuestros enemigos del bosque, y con gran misericordia recíbenos en el gran más allá. Onagar mantuvo su sede en las márgenes septentrionales del antiguo Mediterráneo, que presentemente viene a ser la región del Mar Caspio, en un asentamiento llamado Oban, punto de parada en la vuelta hacia el oeste del camino que conducía al norte desde las tierras meridionales de la Mesopotamia. Desde Oban envió maestros a los asentamientos remotos para difundir sus nuevas doctrinas de una sola deidad y su concepto del más allá que él denominó el gran más allá. Estos emisarios de Onagar fueron los primeros misioneros del mundo. También fueron los primeros seres humanos en cocer la carne, los primeros en utilizar el fuego con regularidad para preparar la comida. Cocían la carne en la punta de un palo y también en piedras calientes. Después, llegaron a asar trozos grandes al fuego. Sus descendientes, sin embargo, casi revirtieron del todo el consumo de la carne cruda. Nació Onagar hace 983.323 años, contando desde 1934 después de Jesús, y vivió hasta la edad de 69 años. La historia de los logros de este genio maestro y guía espiritual de los días anteriores al príncipe planetario es el emocionante relato de la organización de estos pueblos primitivos en una verdadera sociedad. Instituyó un gobierno tribal eficaz que siguió sin par entre las generaciones sucesivas durante muchos milenios. Nunca más, hasta el advenimiento del príncipe planetario, hubo semejante civilización de tanta elevación espiritual en la Tierra. Esta gente sencilla tenía, aunque primitiva, una verdadera religión, pero se perdió subsiguientemente a sus descendientes en decadencia. Aunque tanto Andón como Fonta habían recibido ajustadores del pensamiento, tal como los había recibido gran parte de sus descendientes, no fue hasta los días de Onagar que los ajustadores y serafines guardianes llegaron en grandes números a Urantia. Esta fue, en efecto, la edad de oro del hombre primitivo. Claro. ¿Qué les parece? Es una Sí. hermosura esa historia contada ahí. Sí. Los escucho, Siller. Hermanito, ayúdeme a, bueno, gusto saludarlos a todos primero. Ayúdeme a entender
cómo este hermano Onagar pudo tener el concepto de la espiritualidad si siempre hay un ser superior que viene a enseñárnoslo. Por ejemplo, en el caso del príncipe planetario, a eso vino, Jesús a eso vino, Melquisedec a eso vino, los hijos materiales a eso vinieron, Urantia a eso vino. ¿Cómo es que Onagar tenía el concepto de la espiritualidad y no vino? Bueno, o no Recordemos, entendí, o cómo es que él aprendió eso. Bueno, recordemos que Onagar ya tenía su ajustador de pensamiento, ¿no? El ajustador de pensamiento justamente es ese despertar hacia la espiritualidad. De manera pues que eso es algo que tenemos, como todos lo sabemos, a partir de los 5 años de edad, por ahí más o menos. Pues es el que nos va abriendo ese paso, ese camino hacia, hacia la espiritualidad. Entonces no siempre es la espiritualidad te la tienen que enseñar, a veces es como inherente, o sea que sale de tu interior, por eso podrías decir que hay pueblos apartados que son espirituales, pudiera ser por esa razón. Bueno, no sé, No fíjese, yo yo- pensaba que era por las enseñanzas de Melquisedec, pero a mí me llama mucho la atención cómo Bonagar, sin que hubo nadie, este, hablaba de Dios. O sea, no sé si me mire, explico lo que quiero sí, preguntar. de lo que yo me atrevo aquí en este momento a opinar, y si estoy mal, por favor, les agradezco que me corrijan. Lo que yo entiendo que el ajustador del pensamiento, sabiendo que es una porción del Padre en nosotros, eh, nos da la oportunidad precisamente de descubrir que somos nosotros seres espirituales, por lo tanto vamos hacia Él. Eh, y esa espiritualidad va creciendo en la medida de nuestra propia búsqueda. Evidentemente llegan maestros superiores que, digamos, nos ayudan a perfilar y nos dan más conocimiento, pero nosotros, por el solo hecho de ser hijos del Padre y tener ese don que es el ajustador de pensamiento, el ajustador que habita en nuestra mente, pues nos da esa opción. No sé qué opina Jaime, te doy la palabra. a ver, a ver, Sí, yo puede ser. quisiera recordar, estimado Silver, primero que todo que hay una cosa que llaman los espíritus ayudantes de la mente. Los cinco primeros son los que tienen los animales. Los dos últimos espíritus ayudantes de la mente son el espíritu de sabiduría y adoración, precisamente. Es cuando el hombre, ¿sí? Ese hombre primitivo empieza a adorar cualquier cosa, las piedras, los animales, el sol, ¿sí? Pero ya hay un espíritu, un sentimiento de adoración hacia un ser superior. Y ahí realmente, a partir de eso, nacen las diferentes religiones, que son religiones evolucionarias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si bien es cierto que los ajustadores de pensamiento que tuvieron Andoni Fonta y los primeros, y pues ellos los guiaron a una civilización un poco más avanzada o bastante más avanzada. Como ellos murieron tan jóvenes, esas razas empiezan a caer en decadencia. Entonces se olvidan de esas cosas. Si bien es cierto que los primeros habitantes, digamos, los primeros seres primitivos que no tenían ajustador de pensamiento, ustedes vieron que se habló de que nos fusionamos con el espíritu, ¿sí? Todavía no estaban preparados, eran unas civilizaciones que eran transitorias para llegar al hombre ya maduro, que empezamos a verlo realmente es a partir de la llegada del príncipe planetario con esos 100 seres que venían de otros planetas, ¿correcto? Entonces, es muy importante que tengamos claro eso, que pasó porque la gente de esa época, una vez desaparecen Andoni Fonda tan jóvenes por el terremoto en que mueren, se va perdiendo y van degradando todas las culturas, a pesar de que ya tenían los siete espíritus ayudantes de la mente, donde los dos últimos son adoración y sabiduría, que los guiaban a sentimientos espirituales, a sentimientos de adoración y a una religión primitiva evolucionaria. Séptimo, la supervivencia de Andoni Fonta. Andoni Fonta, los espléndidos fundadores de la raza humana, recibieron reconocimiento cuando, a la llegada del príncipe planetario, hubo la adjudicación en Urantia y a su debido momento surgieron del régimen de los mundos de estancia con el estado de ciudadanía en Jerusalén. Bien que nunca se les ha permitido volver a Urantia, conocen la historia de la raza que fundaron. Se dolieron de la traición de Caligastia, se lamentaron del fracaso de Adán, pero se regocijaron sobremanera al recibir el aviso de que Micael había seleccionado su mundo para el escenario de su último autotorgamiento.
En Jerusalén, tanto Andón como Fonta se fusionaron con sus ajustadores de pensamiento, al igual que se fusionaron varios hijos suyos, Sontad inclusive, pero la mayoría de sus mismos descendientes inmediatos solo lograron la fusión con el espíritu. Andón y Fonta, al poco tiempo de su llegada a Jerusalén, recibieron permiso del soberano del sistema para retornar al primer mundo de estancia para servir con las personalidades morontiales, quienes les dan la bienvenida a los peregrinos del tiempo Durantia a las esferas celestiales y se les ha asignado a dicho servicio por tiempo indefinido. Procuraron mandar saludos a Urantia en relación con estas revelaciones, pero prudentemente se les negó esta petición. Y esta es la narración del capítulo más heroico y fascinante de toda la historia de Urantia, la historia de la evolución, las luchas de la vida, la muerte y la supervivencia eterna de los singulares padres de todo el género humano, presentado por un portador de vida residente en Urantia. Preparado por Henry Angarita, Carlos García, Luis Fontecha Mora y Jaime Rey Albornoz. A ver, Claudio, ¿ibas a decir algo? No, lo que quería es aclararle un poquito a Octavio. Eh, Te doy un ejemplo. Elías, ¿sí? Que se fusionó, que habla en el libro que se fusionó con el ajustador del pensamiento. Era un hombre común que tenía un ligue, digamos, con Dios especial, tenía un envío, ¿sí? O sea, como para poder ser un profeta, pero no era de ninguna clase de ser descendente como podría ser un Melquisedec o una cosa por el estilo. Era un hombre. Y en el caso de Don Agar, supongo que también sería algo similar, ¿no? O sea, por lo que entiendo. Sí, 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 sí es posible. Disculpen y muchas gracias. Gusto saludarlos. Era Mucho eso nomás gusto. lo mío. Para eso estamos. ¿Algún otro comentario? Bueno, mis queridos amigos, si no hay más comentarios, entonces vamos a dejar este tiempo. Mil gracias por su tiempo, que el Señor los bendiga y a todos los que participaron, nos ayudaron, facilitadores, mil y mil gracias. Bien. Muchas Buenas bendiciones. noches.